Buenas tardes. Bueno, voy a hacer un video explicativo sobre el canon del Nuevo Testamento. Me presento, mi nombre es Johnny Herrera. Espero que sea de mucha bendición esta enseñanza. Como introducción, vemos que obviamente el canon del Nuevo Testamento es el conjunto de muchos escritos que han sido reconocidos por la Iglesia cristiana y obviamente que fueron inspirados por Dios. El proceso, pues, no fue un proceso instantáneo, sino gradual, histórico y espiritual. Entender que la Iglesia no es quien creó la autoridad de estos libros, sino que reconoció la autoridad de los que poseían el origen divino y apostólico. Bueno, para comprender mejor se va a explicar, hay tres modelos sobre este aspecto: el ontológico, donde entendemos que los escritos canónicos han sido inspirados por Dios; el aspecto funcional, donde los escritos inspirados fueron usados por las comunidades cristianas como autoridad divina; y el aspecto formal, que obviamente corresponde ya al reconocimiento oficial de estos escritos del Nuevo Testamento, que luego fueron incluidos. Vamos a ver el aspecto ontológico, en donde obviamente tiene origen divino. Entonces los profetas, los autores bíblicos, vemos que anticipaban ya una revelación futura del Mesías y el establecimiento de un nuevo pacto. Y eso ya está en Jeremías 31, del 31 al 34, donde dice que hará un pacto nuevo y expondrá un espíritu nuevo y escribirá las leyes en nuestros corazones. Se está anunciando en el Antiguo Testamento que viene una revelación futura. Y obviamente los primeros cristianos entendieron este nuevo pacto que fue en Cristo, que tenía que documentarse. Eso refuerza en Isaías 61, del 1 al 2, donde profetiza la venida del Mesías, que decía que venía a proclamar libertad a los cautivos y a predicar las buenas nuevas. Y esto está en Lucas 4, del 18 al 21, donde Jesús abre el rollo y dice y expresa Isaías 61, que el reino de Dios ya se acercó. Obviamente Cristo, la expectativa de Cristo, ¿no?, anticipa a sus discípulos que ellos serán receptores de esta nueva revelación, que será guiada por el Espíritu Santo. En Juan 14, 16, Jesús dice que vendrá el Espíritu de verdad y os recordará todo lo que os he dicho. Y también dice en Juan 14, 26, que el Espíritu Santo guiará a toda la verdad. Esta promesa es una revelación que confirma que el ministerio de los apóstoles incluía que van a transmitir fiel y completamente la verdad de Dios en forma de enseñanza y de escritura. Evidencia interna, pues obviamente en los escritos de Gálatas 1:12, Pablo afirma en el mensaje que esto no es de origen humano, sino que ha sido por revelación de Jesucristo. En Primera de Corintios 14:37 dice: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, es mandamiento del Señor. Pablo aquí está afirmando que esto es una orden directa del Señor y que es una revelación del Espíritu Santo. Obviamente también el Espíritu Santo nos da revelación y testimonio de estos escritos, porque Jesús dijo que sus ovejas reconocen su voz en Juan 10:27. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo y la guía, aceptaron los escritos apostólicos como escritura. Y obviamente el Espíritu Santo continúa testificando en la iglesia sobre la veracidad y autoridad de estos textos. La providencia de Dios, obviamente sabemos que en tiempos antiguos siempre han querido destruir la palabra, la escritura, pero en Isaías 48, Dios, el Padre, pues nos dice que la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre y se está cumpliendo hasta el día de hoy, se cumplirá siempre. Y también Jesús lo reafirma en Mateo 24:35, donde anuncia que mis palabras no pasarán, mostrando que su revelación está destinada a perdurar en el tiempo. Con el aspecto funcional, vemos que es el reconocimiento
y el uso de las escrituras en la iglesia primitiva, el uso práctico. Vamos a ver que los padres apostólicos en el siglo I ya utilizaban las escrituras en sus obras devocionales y eclesiales. Policarpo hacía referencia a las cartas de Pablo, Filipenses, Primera de Timoteo, demostrando cómo estos textos ya venían como una normativa para la comunidad cristiana. Igual Clemente de Roma alude al escrito de los Hebreos para hablar de la exaltación de Cristo, mostrando cómo este libro ya funcionaba como escritura. Hay otros escritos apologéticos como Justino Martín, donde él reconoce los evangelios como las memorias de los apóstoles y se basa siempre en argumentar en la encarnación y el sacrificio de Cristo. Teófilo de Antioquía también combina y hace referencias del Antiguo y Nuevo Testamento para defender la doctrina de la creación y la naturaleza de Dios cristiano. Entonces ya había escritos apologéticos que ya utilizaban estas escrituras del Nuevo Testamento. Como vemos, había ya un reconocimiento temprano de los evangelios como escritura que era autoritativa, se usaba en las liturgias, en las doctrinas, en la predicación. Obviamente ya había un reconocimiento de los evangelios, los sinópticos como fuente unificada, y había una transmisión apostólica, un testimonio, y un rechazo también de las tradiciones no apostólicas. Ya tomaban lo apostólico como algo divino, que venía de parte de Dios. También vemos que había también estos escritos, obviamente era, y se iba en contra de las herejías, ¿no? Refutaban a los gnósticos y utilizaban las escrituras para refutar estas herejías. Ireneo defiende la autoridad de los 4 evangelios, vinculando obviamente con los puntos cardinales. Tertuliano combate las energías de Marción que existían en ese tiempo. Argumentaba la unidad del Dios creador del Génesis y el Padre de Jesucristo, revela la armonía del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y había estas rebeliones y estas herejías, pero siempre se argumentaban con los escritos apostólicos. Vemos que ya en el siglo II había ya un consenso de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento que ya eran reconocidos. Hay el canon muratorio, ¿no? Que fue una de las primeras listas, fue la temprana, que incluye la mayoría de los libros canónicos, mostrando ya un reconocimiento funcional y formal. Vamos al aspecto formal, pues para ya el aspecto formal y que ya los libros sean reconocidos por la Iglesia formalmente, se debe a muchos factores y vamos a ver los principales, que es la persecución. Diocleciano pues comenzó a perseguir a la Iglesia y ordenó también destruir las escrituras. Entonces, debido a esta presión, los cristianos se preguntaban cuáles libros eran dignos de arriesgar sus vidas. Entonces comenzaron y hubo ya esta inquietud para hacerlo el canon ya de un formal. Las herejías también jugaron un papel crucial, obviamente, en el desarrollo. Gnosticismo, que afirmaba la revelación directa de Cristo, ignorando y minimizando a los apóstoles. La existencia del canon se hizo evidente a través del gnosticismo. Montanismo, la clausura o limitación del canon se hizo evidente a través. Entonces, todas estas herejías ayudaron ya para hacer formal las escrituras del Nuevo Testamento y formar el canon. Otra de las causas es la muerte de los apóstoles, y esto hizo que se haga necesario preservar los escritos de las enseñanzas apostólicas. Obviamente que ellos reconocían su autoridad y como única fuente confiable frente a las tradiciones orales que se hacían antes de tener las escrituras. Y como conclusión, bueno, sabemos que el establecimiento del canon fue un proceso gradual, dinámico y guiado por la vida de la iglesia primitiva, no fue algo instantáneo, algo que fue de la nada, sino fue un proceso gradual de analizar muchas cosas, como vemos el orden divino, que sea funcional y sea formal.
Entonces, la necesidad de preservar la doctrina frente a las interpretaciones erróneas, pues, impulsó a que en el discernimiento se haga formal y se terminó con la culminación y la consolidación del canon. Obviamente este proceso refleja la realidad ontológica de los textos fueron inspirados por Dios, su función práctica dentro de la comunidad del creyente y su reconocimiento formal por parte de la Iglesia. En conjunto, sabemos que esto evidencia que el canon no fue creado por la Iglesia, sino solo reconocido por ella, y se mantiene como fundamento seguro para la fe, la enseñanza y la vida cristiana. Gracias por su atención. Dios les bendiga.